es, ¿sí? El epitelio porque es el tipo de tejido, ¿sí? Estratificado porque está en estratos, o sea, en capas. Plano porque es plano y queratinizado porque es uno de sus componentes principales. Y vamos a empezar a verlo de afuera hacia adentro. Lo primero que tenemos y donde nosotros vamos a tomar contacto siempre, donde vamos a poner la crema, donde vamos a pincelar el activo, es la capa córnea. Siempre vamos a tocar capa córnea. Y la capa córnea se caracteriza por tener las células muertas. La epidermis nace de la profundidad, va envejeciendo y va muriendo y termina como una célula córnea. Esta capa se caracteriza por tener queratina. La queratina es una proteína dura que nos da resistencia e impermeabilidad. Y también nos da impermeabilidad para el ingreso de ciertos activos o ciertas cosas que nosotros queremos poner. Entonces va a ser una capa donde, donde vamos a trabajar mucho con la renovación y la exfoliación. Y tiene una función importante, más allá de que se desprendan las células de la capa córnea constantemente para sacarse de encima cualquier microorganismo patógeno, es una barrera protectora contra la pérdida de agua. Primero por sus uniones, ¿sí? Por sus uniones celulares, por los lípidos intercorneocitarios, que ya los vamos a ver, y por algo muy importante, que es el factor natural de humectación, que está formado por, y ustedes van a ver toda la filita, la primera filita de arriba. Filagrina, que es una proteína que se va degradando en partes más pequeñas y deja liberados aminoácidos. Uno de esos es el PCA, que recién les nombraba, el ácido pirrolidón carboxílico, que lo podemos encontrar, porque tiene una acción muy importante en la humectación. Lo podemos encontrar en cosméticos, por ejemplo, el laboratorio LACA, no hay muchos que lo tengan, pero el laboratorio LACA tiene una crema hidronutritiva con PCA, por ejemplo, ¿sí? Para pieles que están secas, que están un poco duras, sirve muy bien. Y también lo tienen agregado en algunas líneas de afuera, que no solemos encontrar aquí, o Eucerin también, tiene un poquito de PCA en alguna de sus formulaciones. El tema es poder investigar cuáles son las que lo tienen, pero si no, bueno, acá en Argentina se consigue una de LACA que tiene PCA. Bueno, ácido urocánico y aminoácidos que son muy amigos del agua, ¿sí? Que tenemos la glutamina, la histidina y la alanina, que a veces los podemos llegar a encontrar como agregados en algunos principios activos. Otro de los componentes del factor natural de humectación es el ácido láctico y derivados de él, que están en un menor porcentaje, por ejemplo, que los aminoácidos libres. Fíjense que es un 40% de la formación del factor natural de humectación. Y el ácido láctico es uno de los grandes responsables de mantener el pH de la piel, la acidez justa para que ciertos microorganismos no se adhieran en la piel y la alteren. Por eso es tan importante el mantenimiento del pH de la piel, ¿sí? En general, sabemos que las pieles grasas suelen tener los pHs a más bajos por la cantidad o el exceso de los ácidos grasos libres, o las pieles secas, pieles que son más alcalinas, y nosotros necesitamos regular ese pH y tratar de llevarlo al 4,5, 5, 5,5 para que las pieles estén bien. Muchas veces nosotros damos productos en una piel seca, productos de hidratación o muy nutritivos o con una consistencia oleosa, pero no nos centramos en su pH, ¿sí? Por eso siempre es muy importante conocer cuál es el producto que estoy usando, a veces tener las tiritas reactivas para medir los pHs de los productos y siempre acercarnos al pH ideal que tiene la piel. O sea, pensar en el pH más allá de si la piel está deshidratada o está grasa. Tratar siempre de usar o algún ácido que me ayude a regular ese pH. No necesariamente quiero poner a veces un ácido que me descame, simplemente que me actúe como ácido. ¿Sí? Un ácido láctico al 8%, por ejemplo, con un pH 4,5, un ácido láctico al 6, ¿sí? Un glicólico al 4, al 5. ¿Mm? La urea que está en un 7% y que lo usamos en formulaciones porque me da mucha hidratación, azúcares ácidos orgánicos y péptidos, electrolitos que tenemos sodio, potasio, cloruro y calcio en la mayoría de la concentración, y glicerol y ácido hialurónico. Todos estos nos van a conseguir lograr una humectación, o sea, captar el agua y que no se evapore, ¿sí? Es muy importante sostener la humectación para que la capa córnea esté flexible. La otra capa que tenemos por debajo de la capa, no sé si habíamos visto, un segundito, aquí. Cuando yo quiera hacer un tratamiento de cosmético, de estética,
sí o sí necesito hacer un paso de exfoliación. Si ustedes ven esta imagen, esta biopsia, acá por debajo donde dice patógenos, van a ver como un desprendimiento. Muchas veces las capitas o grupos de células córneas están en proceso descamativo, me ocupan lugar, me impiden el ingreso de los activos, por eso es muy importante que nosotros lo exfoliemos en todas las sesiones. ¿Cuál tengo siempre? Precaución en las pieles que son extremadamente reactivas, que tienen una rosácea, que se vasodilatan apenas las toco, que son extremadamente sensibles, bueno, ahí veré cuál es el tipo de exfoliación o renovación celular que haré, que muchas veces nos centramos en las máscaras enzimáticas, ¿sí? O los peeling enzimáticos, que son enzimas que se encargan de degradar la queratina de una manera suave, sin tener que pulir, sin tener que hacer fricción manual, a través de la química de estas enzimas, ¿sí? Bien. Fíjense esta imagen de aquí, nosotros vemos estas láminas de capa córnea. Esta es una fotografía electrónica, sí, una microfotografía electrónica, donde vemos en la primera capa los acúmulos de células de la capa córnea, en la cual si yo hago una buena exfoliación, paso una punta, hago un pulido manual con gránulos, una máscara enzimática, un ácido salicílico que me hablan de la queratina en el momento, una máscara abrasiva con salicílico y resorcina, me puede llegar a desprender todo esto, ¿sí? Por ende, cuando yo quiera poner otro activo, si no tengo estas primeras capas, el poder de ingreso va a ser mayor. ¿Mm? Por debajo de la epidermis tenemos la capa lúcida, que solamente la vamos a ver en áreas gruesas, como es la planta de los pies y las palmas de las manos, y hay un engrosamiento debido a que nos tiene que proteger de la fricción, ¿sí? Hay muchas células muertas que tienen a su vez otra proteína que se llama eleidina, ¿sí? Y que se encarga de hacer esta capa mucho más compacta y distinta al resto de la piel, porque simplemente vemos que es diferente. Esta capa nosotros necesitamos trabajarla, sobre todo cuando tenemos callosidades, endurecimientos, con muchos exfoliantes. El salicílico y el láctico siempre son los mejores para estos casos. Y nos cuesta mantener la humedad, por ende es una capa córnea que necesita tanto exfoliantes como ablandadores de la queratina o acondicionadores de la queratina, como puede ser la queratina hidrolizada, ¿sí? Cremas o productos que tengan queratina hidrolizada. Y la urea, obviamente, ácido láctico. Por debajo de la capa lúcida tenemos aquí la capa granulosa, que se llama granulosa básicamente por lo que nosotros vemos aquí. Si la vemos al microscopio se ven todos los gránulos de ya una queratohialina que va a formar la queratina en el exterior, en la última capa que es la capa córnea. Y es una capa donde tenemos una alta concentración de filagrina. Y recordemos que la filagrina es la que se degrada en aminoácidos, dentro de los cuales tenemos el pirrolión el carboxílico y los higroscópicos, que son amigos del agua, ¿sí? Recordemos eso. Bien. Ah, se me fue. ¿A dónde estamos? Acá. Bien. Los cosméticos que nos ayuda a mantener niveles óptimos de filagrina, la cual después se tiene que degradar para formar los aminoácidos que van a formar parte de la capa córnea, son las ceramidas. Entonces es un activo importante, que a veces yo pienso en la ceramida y solamente pienso en la capa córnea, pero en realidad va un poquito más allá. La importancia de la ceramida, que está presente en la epidermis, em, tiene que ver muchísimo con su presencia en la capa granulosa. ¿Mm? Entonces la ceramida es un lindo cosmético que me va a ayudar. Muchas veces cuando no logro, le doy ácido hialurónico. Muchas veces cuando hay piel deshidratada, una de las primeras cosas que pensamos es en el ácido hialurónico. O pensamos en el colágeno si queremos lograr un tipo de oclusión a efecto de film. O pensamos en la urea. O pensamos en el ácido láctico. Bueno, no nos olvidemos de las ceramidas, ¿sí? Porque las ceramidas me va a mantener los niveles óptimos de filagrina, la cual se va a desarmar en aminoácidos que son muy amigos del agua, que me va, digamos, a ayudar a captar esa humedad en la capa córnea y me va a mantener en toda la epidermis.
La capa granulosa también le da una buena resistencia a la epidermis, va a mantener la hidratación, tiene mucho acúmulo de, como les decía, la queratohialina para formar después queratina, pero también tiene lípidos, porque en esta capa también es importante empezar a formar los componentes importantes del factor natural de humectación que se va a terminar de formar a la salida, en la capa córnea. Y a su vez es importante mantener la salud de la capa granulosa. ¿Cómo la vamos a mantener? Aplicando antioxidantes. El antioxidante, al igual que la ceramida, actúa también a nivel de esta capa para ayudar a mantener la función normal, ¿sí? Que esté en óptimas condiciones. Cualquier antioxidante. Yo acá puse vitamina C, té verde, porque son efectivos, pero podemos usar otros antioxidantes. Hay muchos, como la vitamina C, la ubiquinona, el resveratrol, la furfuriladenina, bueno, el ferúlico, los lactobiónicos, la glucorolactona. Tenemos un montón de activos que tienen otras funciones, pero también son muy antioxidantes. Por debajo de la capa granulosa tenemos la capa espinosa, que se le llama espinosa porque si la vemos al microscopio, ustedes van a ver ahí entre medio de cada célula, alrededor de cada célula, como unos palitos pequeños. Son los desmosomas. Estos famosos desmosomas que son los brazos que me tienen unidas a ambas capas. Esta capa le da mucho más resistencia, es más resistente, porque aparte tiene que proteger la capa basal, que es la capa madre, la capa madre de la epidermis. Entonces tenemos mucho más resistencia, más cohesión, porque tenemos que proteger esa capa madre, ¿sí? Em, ¿Qué nos puede llegar a jugar en contra estos desmosomas? En la penetración de activos, pero acá es donde participan muy bien los ácidos, porque tienen la capacidad de romper o de hacerse paso entre medio de estos desmosomas. Por eso los utilizamos mucho y ahora utilizamos en épocas de calor y de alta radiación solar los polihidroxiácidos, que nos ayudan a esto, más allá de los tradicionales. Esta capa necesita como mucho alimento. Y hemos visto que cuando la epidermis está enriquecida con péptidos en general, dependiendo de cada péptido la función, pero bueno, con péptidos, con cadenas de aminoácidos, podemos mejorar mucho la estructura de la capa espinosa, reacomodarla y que visualmente en el exterior tengamos una epidermis mejor formada y se traduzca en una piel más luminosa y más lisa, ¿sí? En esta capa también tenemos unas células que forman parte del sistema inmunológico, que son las de Langerhans, que nos ayudan a ver que viene un problema, algún virus, ¿sí? Algún contaminante, y poner el escudo. Es a lo que nosotros le llamamos presentar el antígeno para formar anticuerpos, ¿sí? Que hace, lo detecta y le avisa a la piel que está ese agente patógeno. Es una capa que debido a que está muy encargada de la función inmunológica, suele tener procesos inflamatorios. Están relacionados los procesos inflamatorios con la capa espinosa, porque acá tenemos ya la célula del sistema inmunológico. Y entre procesos inmunológicos donde hay un efecto inflamatorio, acá usamos los antiinflamatorios, los descongestivos, como puede ser el aloe vera, la manzanilla, la malva, el tilo, incluso el ácido tranexámico, ¿sí? Que es un poquito más específico. Son como coayudantes cuando tenemos pieles inflamadas, que a veces tiene que ver con la capa espinosa, o cuando tenemos alguna piel alterada, o cuando tenemos una piel con rosácea que presenta algún cuadro agudo o alguna complicación, ¿sí? Acá ya empieza a participar la capa espinosa. Y por último, y abajo de todo, tenemos la capa basal, que es la capa madre de la epidermis, donde tenemos las células basales, que son estas que es una sola hilera acomodadita una al lado de la otra. Acá tenemos, por ejemplo, un melanocito, nos vamos a dar cuenta porque tiene un núcleo más redondeado. Las células de la capa basal parece más cilíndrico, ¿sí? El melanocito lo tiene más redondeado, un citoplasma como más ancho y en forma como de nube, ¿sí? Y es una capa basal que con el paso de los años o en algunas alteraciones necesita renovación celular. Necesita estimular su proceso renovador y acá es donde participan los retinoides como un muy buen renovador celular, el ácido retinoico, el retinol, el retinal, o los alfa hidroxiácidos. Son de los más lindos.
Bien. Dentro de la capa basal vamos a encontrar las células de Merkel, que tienen que ver con la sensibilidad al tacto, y los melanocitos, que tanto vamos a ver más adelante en una de las unidades, con respecto a la hiperpigmentación, ¿sí? Y los que se encargan de la fotoprotección, que no solamente salen a la luz estos melanocitos y la melanina por la radiación ultravioleta, sino que como es un sistema de defensa que nosotros tenemos, a veces se dispara por otras cuestiones, ya sean medicamentosas, ya sea por alguna alteración biológica, por alguna modificación en estos niveles de hormonas, por algún roce, por alguna lesión como una quemadura, etcétera, etcétera. Bien. Luego de la epidermis, pasamos a la dermis. La dermis es una parte muy importante para nosotros porque va directamente de la mano con la flacidez. Cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un tratamiento de rejuvenecimiento, podemos tener arrugas, líneas o flacidez. Y o flacidez. Y decimos, bueno, le quiero dar un plan de tratamiento al paciente, entonces voy a elegir radiofrecuencia, HIFU, microneedling a profundidad para poder tocar dermis, activos que sean afirmantes, tensores. Pero recuerden que vamos a tener que jugar, si la piel, aparte de flacidez, tiene arrugas, con el rearmado de la epidermis, y que ese obviamente lo voy a lograr muy bien con los ácidos. Es lo que mejor me va a dar resultado. Entonces, cuando nosotros nos centremos en la dermis, siempre recordemos que también tenemos que ver la epidermis. Si viene un paciente, tengo que ver si le tengo que abordar o hacer un tratamiento centrado solo en la dermis, o si tengo que hacer un tratamiento combinado para tensar, por ejemplo, y mejorar las líneas de expresión, ¿sí? O el tipo de arruga que tiene. Hay arrugas que son líneas de expresión, líneas por deshidratación, o arrugas que vienen acompañadas de la flacidez. Entonces, con un tratamiento antiflacidez, con una radiofrecuencia, con un HIFU, microneedling, alguna electroporación con activos tensores y afirmantes, algunos tipos de peeling, voy a poder mejorar la dermis y por ende se va a traducir en una epidermis más lisa. Bien. Cuando nosotros vemos la epidermis, tenemos que separarla como en dos zonas para entender que por ahí no es lo mismo la epidermis que está cerquita de la dermis que está cerquita de la epidermis que la dermis que está cerca de la hipodermis, de la capa grasa. Primero, porque tengo que entender cómo voy a hacer para llegar a las diferentes capas. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los ácidos, que tenemos algunas formas de poder llegar a capas un poquito más profundas, pero a veces nos vamos a quedar un poco arriba. Cuando vemos la tecnología del HIFU, vamos a ver que podemos trabajar dermis superficial o irnos un poco más abajo o traspasarla incluso. Em, y que la composición no es del todo igual arriba que abajo. Si nosotros vemos esta imagen, vamos a hacer acá una flechita. Acá. Vamos a buscar un colorcito. Bueno, acá tenemos capa córnea. Vemos claramente que están las células desprendiéndose. Todo esto es epidermis. Acá tenemos la capa basal en unión con la dermis superficial y la dermis profunda. Esto que van a ver ustedes por aquí, como unos circulitos rodeados de células, son conductos del aparato pilosebáceo, glándulas sebáceas, glándulas sudorípadas, vasitos que hay en las partes más profundas, ¿sí? Y estos células que están como de color más oscuro, muchos de ellos son los núcleos de los fibroblastos y también de algunas células inmunes, macrófagos, acá tenemos uno, ¿sí? Son células del sistema inmunológico que ayudan a degradar, ¿sí? Bien. La parte que está más cerquita a la epidermis, la dermis más superior, se llama dermis papilar. ¿Por qué se llama papilar? Porque a las ondulaciones que tenemos de la epidermis se les llaman papilas, ¿sí? Por eso se llama dermis papilar. Es la está más arriba. La unión dermoepidérmica tiene que ser ondulada y en las pieles jóvenes siempre vamos a tener una mejor ondulación. Con el paso de los años se va estirando, es como un elástico que va perdiendo su tensión. Y nosotros podemos con alguna patología, con ciertos ácidos, con HIFU, con radiofrecuencia, con algunos bioestimuladores más, mejorar esa ondulación que es muy importante. Nosotros en dermis vamos a tener en dermis general el colágeno y la elastina, que es como que lo que más nos interesa, y la matriz extracelular, que es el tejido
formado, digamos, la sustancia donde nadan las fibras de colágeno, elastina, las células madres del colágeno y elastina, que son los fibroblastos. Y la dermis papilar está formada por este tejido conectivo, ¿sí? Que es más blandito. Es como, a esto le llamamos laxo, ¿sí? Es más blando. Y este tejido le aporta nutrientes a la epidermis, que van viajando, es como que van por difusión, va llegando todos esos nutrientes a la epidermis, a la capa basal de la epidermis. Tanto la dermis papilar como la reticular son ricos en vasos sanguíneos, en terminaciones nerviosas, que nos va a dar la sensibilidad al tacto. Y es una de las zonas donde nosotros más vamos a llegar con los tratamientos que hagamos, porque muchas veces nos quedamos en dermis papilar y no llegamos a la reticular. En la dermis reticular, que es la que está por abajo, van a ver que los haces de colágeno y elastina son más gruesos, ¿sí? Vamos a tener más fibroblastos, o sea, más células madres de colágeno y elastina, ¿sí? Y los macrófagos, que los macrófagos se encargan, por un lado, en algunos casos, de respuesta inmune y digerir cosas que ya al cuerpo no le hace falta, ¿sí? Pero también liberan ciertas sustancias que se encargan de la cicatrización o la reparación de tejidos, ¿sí? Porque recordemos que si, por ejemplo, tenemos un corte, una herida, lo que se va a encargar de regenerar el tejido, una de las partes más importantes, es la dermis, ¿sí? También tiene corpúsculos que se encargan de la sensación que nosotros tenemos en la piel, y nacen de allí, a veces incluso le diré que hasta metidos en el tejido graso, el aparato pilosebáceo, ¿sí? Así que vamos a tener glándulas sebáceas en la zona, el canal foliculares y las glándulas sudoríparas. Bien. Se me fue. A ver. Ahora sí. Acá les puse unas imágenes para que vean, porque por ahí, bueno, los fibroblastos me dan origen a las células, pero ¿cómo? La fibra es como ustedes la ven aquí en la imagen de la derecha. Las más gruesas son las fibras de colágeno. Las más finitas son las fibras de elastina. Esos puntitos que ven son los núcleos de las células, de los fibroblastos y de las células del sistema inmunológico también, porque no solamente tenemos fibroblastos, tenemos células del sistema inmune, que también tienen núcleo. El puntito ese más oscuro, esos puntitos más oscuros son los núcleos de las células. Y el fibroblasto, del mismo fibroblasto, va a surgir la fibra de colágeno o los diferentes tipos de colágeno. La elastina es una única célula que dependiendo de lo que el organismo necesite o el tejido necesite, va a ir hacia una fibra de colágeno o hacia una fibra de elastina. ¿Y cómo se forman? Como lo ven acá en la imagen de la izquierda. Van haciendo extensiones a través de su citoplasma y su membrana celular, van haciendo las extensiones y formando las fibras de su propio cuerpo, ¿sí? La célula se estira y va tirando esas fibras. Así es como se forman las fibras de colágeno y elastina. Esto que ustedes ven acá es el núcleo, tenemos gránulos, organelas, ¿sí? La membrana citoplasmática. Ya en la clase que viene vamos a ver un poco de célula, muy interesante. Ahí se me va. Ahora sí. Bien. Y por debajo de la dermis tenemos el tejido adiposo, que en facial nos interesa mucho porque con el paso de los años vamos perdiendo el tamaño y la composición de los paquetes grasos que están acomodados en el rostro y se produce la desflasia. La hipodermis está formada por adipocitos y por tejido conectivo, es como una dermis, ¿sí? Si ustedes ven la imagen de la derecha, el adipocito es como una bolsita grande que en una esquinita tiene el núcleo, fíjense acá arriba, en una puntita tiene el núcleo, y el resto, al costadito tiene las organelas de la célula, y el resto es grasa, ¿sí? Pero a su vez está envuelta por tejido conectivo, que es como una dermis, similar a una dermis. En el rostro nosotros tenemos áreas específicas donde tenemos las bolsitas de grasa, que con el paso de los años se va perdiendo, y acá claramente se nota, este es un gráfico que está bien, bien explicado, me gustó por eso, cómo vamos perdiendo las bolsitas grasas. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver, las ojeras. Pero no hablo de la ojera, del color de la ojera, sino de cómo se va bajando la parte de la mejilla,
va haciéndose evidente un agujero, un sombreado, simplemente porque se deprime, disminuye este panículo que tenemos por debajo del ojo. Por eso también en medicina estética se hace relleno con hialurónico de esta zona, ¿sí? Donde se marca la ojera para volver a darle volumen a esta zona de la ojera. Otra de las técnicas que se están utilizando mucho son los bioestimuladores. Dentro de unos que son conocidos está el profilo estructura, por ejemplo, que lo que hace es, se aplica, obviamente que esto lo hace el médico, se aplica en zonas puntuales para definir, ¿sí? Y para que el producto vaya estimulando la lipogénesis, la formación de lípidos, y que vuelva de nuevo, de a poquito, con el paso de los meses, a formarse estas bolsitas grasas. ¿Mm? Esto después lo vamos a ver con una de las dos cuando nos hable de todo lo que son los bioestimuladores. Otra de las cosas que se está haciendo, cuando cae esta bolsita, por ejemplo la que tenemos aquí, en la zona del maxilar, cuando ya tenemos la deflación de la mejilla, vienen algunos lipofílicos, o sea, todo lo contrario, nos disuelven las grasitas que van quedando en estos colgajos de aquí abajo para disminuir el peso en la mejilla, ya que cayó esa bolsita, disminuir el peso y disminuir ese colgajo allí inferior, ¿sí? Tenemos muchas técnicas. ¿Qué otra cosa es importante entender? Y esto lo vamos a ver cuando vemos HIFU. El tema de las profundidades. Hay una gran controversia, hay un gran problema con la aplicación de HIFU, porque los HIFU que nosotros utilizamos no son ecoguiados. Nosotros no podemos saber específicamente a qué profundidad está el paquete graso de cada paciente, ¿sí? Tenemos un estimativo. Nosotros entendemos que a 4,5 de profundidad estamos tocando más, que es la capita que está por debajo de la grasa y por encima del músculo, ¿sí? Pero no siempre es así. En Europa hay un grupo de médicos que está haciendo el estudio en cadáveres de la llegada del HIFU, y muchas de las profundidades que toca el HIFU es el paquete graso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, lamentablemente, es disminuir el panículo adiposo de estos paquetes grasos tan importantes en vez de testar el ESMAS. Bien. ¿Por qué nos va a interesar la hipodermis? Por lo que acabo de decir. Porque nosotros siempre nos centramos en dermis y en epidermis. Y ahí quedó nuestro tratamiento. Pero la hipodermis juega un papel muy importante en el envejecimiento facial. Por ende, muchas veces necesitamos trabajar en conjunto con algún dermatólogo que nos provea de una técnica como los bioestimuladores para aumentar estos paquetes grasos. O tener ojo con el uso de HIFU cuando nosotros no sabemos realmente si vamos a llegar a tejido graso o no. O entender por qué hay pacientes que muchas veces ven más deflación después de hacerse técnicas de HIFU. En este caso, ¿por qué? Porque quizás quememos tejido graso. Tanto que amamos el HIFU, tenemos muchas contraindicaciones. Y no tenemos seguridades porque no tenemos equipos ecoguiados, ¿sí?